Se estrenó Encanto, una película de Disney, y como es costumbre en esta sección que se llama Más allá de lo evidente, quiero ver más allá de lo evidente, donde analizamos películas, canciones y la mar en coche de una forma diferente, es decir, que te traemos aquí el análisis de Encanto, donde descubrirás, donde te diremos aquellas cosas que ningún comentarista de cine será capaz de decirte. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen, y para vos que me conoces, sigo siendo el mismo peregrino gris. Hoy, en Más allá de lo evidente, Encanto. Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia. Más allá de la payasada del inicio, vamos a analizar, como les dije anteriormente, esta película Encanto, producida ciertamente por Disney. Para poder hacer este análisis, ciertamente tengo que hablar con spoiler, así que si no viste la película y no querés spoilártela, entonces no veas o vení más tarde, y si no te interesa, mírame igual este video, y si ya la viste, mucho mejor, porque vas a tener una mejor visión ampliada de este mensaje. Pedro, el padre de familia, se sacrifica. Y este sacrificio por amor a su amada, a su familia, es la que origina el milagro, digámoslo así. Esta vela milagrosa, esta vela mágica que otorga a la familia de Alma una casa mágica y los dones respectivamente a cada uno de los integrantes de la familia. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia ¡Cecilia, esa mano! Recibió su propio don mágico. Ajá, sí te entiendo. Este legado de amor ciertamente pasa de Pedro a la abuela, que es Alma, la esposa de Pedro, ciertamente, quien se ocupa de mantener la unidad de la familia, quien es la responsable o la que va llevando adelante las ceremonias, podríamos decirlo así, del dom, donde cada uno recibe un dom. Ahora bien, el miedo de la abuela de perder esta felicidad, y atención con esto, a causa de la presión social que vive la familia. ¿Por qué? Porque la familia Madrigal no es solo un milagro en sí, sino también para los pobladores que circundan esta casa mágica. Es decir, que la familia Madrigal resolvía todos los problemas de todo el mundo prácticamente. A raíz de eso, y a querer responder a todas las problemáticas y situaciones del pueblo y de la familia, la abuela entra en una obsesión que es la perfección, la búsqueda de perfección. Y se obsesiona tanto de esta perfección, de que todo salga perfecto y de que siempre tenemos que estar respondiendo, que empieza a, sin quererlo, digámoslo así, a colocar pesadas cargas sobre los integrantes de la familia, que son los que tienen los diversos dones. Esto se ve claramente en Luisa cuando canta esta canción de Lo Profundo. Entonces aquí podemos ya tomar una primer enseñanza. El miedo a perder lo que tenemos, en este caso podría ser el prestigio, el buen nombre, el honor de la familia, la imagen que los otros han hecho de mí o que yo he hecho a partir de lo que soy o de lo que quiero mostrar, mejor dicho. Ese miedo a perder provocó una obsesión, la obsesión de la perfección. La obsesión de aferrarnos a una máscara, a una imagen, a una etiqueta. Él es el bueno, el fuerte, el santo, el que siempre ayuda, el humilde, el que siempre dice que sí, pero el día en que dice que no, ¿qué te está pasando? ¿Qué cambiado que estás? Antes eras más humilde. Tenemos todo ese peso, ¿verdad? El peso de lo que los otros pueden pensar, decir, manifestar sobre nosotros.
pero ese peso lo hemos permitido nosotros también. Podemos estar aferrados a un proyecto, a una pastoral, a una idea, al buen nombre, al honor, como habíamos dicho anteriormente. Ahora, esta idea de perfección, este miedo a perder la felicidad, a perder los dones, a perder la magia, como dice Disney, al fin y al cabo lleva a perder los dones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los dones no son nuestros, son un regalo. Maribel, quien supuestamente no tiene dones, es libre de esa obsesión de perfección. Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibió un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. Tú sanaste mi herida con una arepita con queso. Porque como se dice en un momento de la película, ella no es especial. Mirabel, una entrega. Te traje el especial ya que eres la única madrigal sin un don. Le llamo el especial no especial, ya que ¿no tienes un don? Gracias. Todos son especiales en la familia Madrigal, menos Mirabel. ¿Por qué? Porque no tiene dones, supuestamente. Y hago así como comillas, no son conejitos, comillas. Pero sí, a pesar de que ella no tiene esa obsesión por la perfección, porque reconoce quién es, pero sí tiene esa intención de querer ser reconocida, aceptada, querida, mirada por la abuela. Hay una canción en una parte que dice, mírame, abre los ojos, ¿no? Estoy aquí, es decir, soy parte de la familia, pero ¿por qué yo no tengo dones? Se siente al margen, se siente marginada a pesar de todo. En un momento la abuela le dice, ¿por qué no dejas que los otros ayuden vos? Quédate quieta, ¿no? Lo podés arruinar, porque no sos perfecta. Es decir, Mirabel, no me acuerdo cómo se llama, trata de encajar en un mundo perfecto, a pesar de que nosotros, mientras vamos viendo la película, nos vamos dando cuenta de que no es tan perfecto. Exteriormente parece perfecto, pero interiormente, por adentro pasa la procesión, se dice, ¿verdad? Es decir, interiormente la familia Madrigal, que se presenta tan perfecta, tan mágica y tan todo, en el interior hay heridas que sanar. Y eso se demuestra, se ve muy claro en las grietas de la casa, en las grietas que comienzan a aparecer en la casa que simboliza la familia, ¿verdad? ¿Quiénes son? Acá lo interesante es, ¿quiénes son aquellos que reparan la casa? Las grietas interiormente las va reparando Bruno, de quien no se habla. No se puede hablar del tío Bruno. Él está marginado, se escapó, pero nadie sabe que en el interior de la casa, él es el que va reparando las grietas. Bruno se autoexcomulga, digamos así, de la familia y nadie puede hablar de Bruno, pero ¿por qué? Es marginado. ¿Por qué? Porque no se lo entendía. Porque se le temía, porque Bruno podía ver el futuro y supuestamente ellos siempre veían las cosas malas, entonces daba miedo. Bruno da miedo. Acá podemos sacar otra enseñanza. Siempre buscamos apartar, esconder aquello que nos genera inseguridad, aquello que es a nuestro parecer distinto, aquello que nos da miedo, aquello que no entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, San Francisco de Asís tenía miedo a los leprosos, le daba repugnancia, pero era por el miedo. Hasta que él no abrazó al leproso y no lo besó, no se sanó interiormente y no se convirtió. Y a veces con nuestras lepras internas tenemos que hacer eso, ¿verdad? O con algún familiar, con un amigo, o con alguien de la parroquia, o que no sea la parroquia. Ciertos colectivos nos dan miedo. Frente a las grietas de la casa que pasa, la culpan a Mirabel, ¿no? Como ella no tiene dones, dicen la culpable de que esto esté pasando en la familia es por tu culpa, vos sos la culpable, ¿no? Porque el resto es todo perfecto. Entonces la única que como no tiene dones, entonces ¿quién es la culpable de las grietas? Ella. El chivo expiatorio muchas veces, ¿verdad?
Y al fin y al cabo, ellos no se dan cuenta que en la imperfección de Mirabel es donde se encuentra la sanación y la salvación de la familia. Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia? Porque a veces pensamos eso, a veces tenemos esa idea nosotros de que la salvación o la santidad es signo de perfección. Y no es así. No son por nuestros dones que viene la conversión o la santidad. Los dones son un regalo para el bien de la comunidad, para poner al servicio de la comunidad. Pero esos regalos pueden venir como irse si no son bien usados. Regalos que pueden perderse tranquilamente porque no son nuestros. Se nos dio y después se nos pedirá cuenta de esos dones. La santidad viene a partir de la capacidad de aprender a abrazar nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, nuestras humanidades, porque al fin y al cabo, ¿qué se nos está diciendo? ¡Ey, guarda! Somos criatura, no sos Dios. El único perfecto es Dios. Y vos me dirás, bueno, pero el Padre dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Sí, pero perfecto, me voy haciendo un camino, me voy haciendo. La criatura se va haciendo. Llegará a la perfección en el cielo, pero no aquí en la tierra. Somos todos criaturas. Entonces, al ser criatura, al asumir nuestra creaturalidad como Mirabel, ¿verdad? Tengo yo el derecho de decir, hoy no, hoy estoy cansado, hoy no puedo. Por ejemplo, en la canción que canta Luisa, es claro, ella se siente culpable porque no puede rendir como quisiera y a veces no se puede rendir como se quiere. En lo profundo, creo que mi esfuerzo es nulo, si siento que no ayudo. Por más dones y fuerza que tengas, Luisa, no tenés que resolver los problemas de todo el mundo. También tenés derecho a descansar, también tenés derecho a decir que no, también tenés derecho a alegrarte, a tomarte un tiempo, qué sé yo. Podemos decir, guarda, no doy más. Ayúdenme, pedir ayuda, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que resolver todo yo? Creo que hay muchos detalles, yo sé que no es una película wow muy querida, pero hay muchos detalles que nosotros podríamos seguir analizando de cada uno de los personajes, pero esto es lo que yo les quise traer hoy. Es decir, Encanto lo que nos enseña a reconciliarnos con nuestra humanidad. No somos Dios, no tenemos que resolver los problemas de todo el mundo. No somos Superman ni Wonder Woman. Una vez yo estaba en crisis, creo que esto lo conté en otro video. Voy a hablar con el superior porque yo me sentía que no hacía nada. Claro, estaba estudiando el doctorado, encerrado en un cuarto, entre cuatro paredes, estudiando. Digo, no estoy haciendo nada. ¿Qué me dijo él? Tranquilo, el mundo ya lo salvó Cristo. No seamos tan orgullosos y tan omnipotentes, ¿eh? Solo Dios es perfecto. Tú eres una criatura. Haz lo que sea posible. El resto lo dejamos a Dios. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Poneme abajo en la cajita de comentarios qué es lo que más te gustó de esta reflexión. Si viste la película, te gustó o no te gustó, sacaste estas conclusiones, ¿qué otra conclusión podrías dejarme abajo en los comentarios? Ciertamente, si te gustó el video, dale un like. Si te gustó mucho más, compartilo con tus amigos y, ¿por qué no, también con tus enemigos? Yo soy un peregrino gris, más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau. Hasta en los momentos más difíciles hay luz cuando menos la esperas.